Hola, en este video voy a presentar los diferentes circuitos y simulaciones que desarrollé en Tinkercad. Bueno, circuito uno: encender un LED con un botón. En este primer circuito trabajé con entradas y salidas digitales. El montaje consiste en un botón conectado al pin digital 2 y un LED conectado al pin digital 3 mediante una resistencia de 330 ohms. El funcionamiento es sencillo. Cuando presiono el botón, Arduino detecta una señal high en la entrada digital y automáticamente activa la salida donde está conectado el LED, haciendo que se encienda. Con esta práctica aprendí el uso de las funciones Digital Read y Digital Write, además de comprender cómo Arduino interpreta señales digitales de 0 y 5 voltios. Aquí podemos ver el funcionamiento del sistema. El circuito número 2, el reto era Pull-Up. En este reto modifiqué el funcionamiento anterior utilizando una resistencia Pull-Up interna, como lo podemos ver acá. La diferencia es que ahora la lógica está invertida. Antes el botón enviaba high al presionarse. Ahora normalmente el pin permanece en high y cuando presiona el botón pasa a low. Esto permitió simplificar el circuito y entender mejor cómo funcionan las resistencias pull-up y pull-down para evitar lecturas inestables en las entradas digitales. Número 3. En este reto el botón funciona de tal manera que al presionarlo el LED se enciende durante 5 segundos y permanece así hasta que se apaga. Cuando Arduino detecta la pulsación, activa el LED y utiliza una función de delay para mantenerlo encendido antes de apagarlo nuevamente. Con este ejercicio aprendí a controlar tiempos dentro del programa y cómo ejecutar acciones temporizadas usando Arduino. Simplemente agregamos esta línea de acá que dice delay 5 segundos. Y aquí podemos ver cómo funciona. El cuarto circuito corresponde al reto 3 de la actividad 1, parte 1, y se llama toggle. En este reto el botón funciona como un interruptor. Cada vez que presiono el botón, el LED cambia de estado. Si estaba apagado, se enciende, y si estaba encendido, se apaga. Aquí aprendí a manejar variables de estado dentro del código e implementar una lógica de cambio a toggle, que es muy utilizada en sistemas electrónicos reales. Esta viene siendo la parte 2 de la actividad número 1 del circuito número 5. Entradas analógicas con potenciómetro. En la segunda parte de la actividad 1 trabajé con entradas analógicas usando un potenciómetro conectado al pin A0 de Arduino. El potenciómetro funciona como un divisor de voltaje. Dependiendo de la posición de la perilla, el voltaje de salida cambia entre 0 y 5 voltios. Arduino convierte ese voltaje en un valor digital entre 0 y 1023 mediante el conversor analógico digital o ADC. Es el monitor serial. En el monitor serial podría observar cómo variaban los valores en tiempo real al mover el potenciómetro. Bueno, este es el primer reto de la parte 2 de la actividad 1, circuito número 6. Mostrar el voltaje real. En este reto convertí el valor medio por el ADC en un valor de voltaje real. Como podemos ver acá en el serial monitor, ahora ya no nos muestra un valor entre 0 y 1023, sino que nos muestra un valor entre 0 y 5 voltios. Aparte, vamos a calcular también la resistencia.
A medida que yo muevo la perilla, podemos ver que hay una dirección, que hay una proporción entre la resistencia y el voltaje. Ahora sí entramos dentro de lo que viene siendo la actividad número 2, circuito número 8. En la actividad 2 trabajé con una pantalla LCD de 16 columnas por dos filas. Primero realicé las conexiones entre la LCD y Arduino utilizando varios pines digitales. Y luego usé la biblioteca Liquid Crystal para controlar la pantalla. El programa inicializaba la LCD y mostraba el mensaje Introducción a la Ingeniería Electrónica. Además aprendí a posicionar el cursor y escribir texto en diferentes filas de la pantalla. Ahora vamos a las funciones avanzadas de la LCD. En este reto trabajé con funciones adicionales de la biblioteca Liquid Crystal, como pueden ver acá. El programa hacía parpadear el cursor, limpiaba la pantalla y mostraba mensajes desplazándose de izquierda a derecha. También simulé la visualización de datos relacionados con sensores, mostrando información de manera dinámica en la LCD. Con esto aprendí cómo diseñar interfaces simples para que un usuario pueda visualizar información del sistema. El circuito 10 utiliza una LCD con comunicación I2C. La principal ventaja de esta configuración es que la pantalla puede controlarse utilizando únicamente dos pines del Arduino, reduciendo considerablemente la cantidad de conexiones. Esto permite simplificar los montajes electrónicos y hacer los circuitos más organizados y eficientes. En la actividad número 11, sensor de ultrasonido, en el circuito número 11, perdón, el sensor funciona enviando ondas ultrasónicas y midiendo el tiempo que tarda el eco en regresar. En este utilicé el sensor ultrasónico HCSR04 para medir distancias. Arduino calcula la distancia utilizando ese tiempo y luego muestra el resultado en centímetros. Tinkercad simula cómo el sensor detectaba diferentes niveles de agua, dependiendo de la distancia entre el sensor y el objeto. Con este ejercicio aprendí el principio básico de medición por ultrasonido y cómo utilizar sensores de distancia con Arduino. Y podemos ver la distancia. Si yo acerco el objeto al sensor, el serial monitor nos va a mostrar que está a una distancia menor. Y si yo lo alejo, nos muestra que está a una distancia mayor. El circuito número 12, actividad 3, reto final o retos finales. Básicamente, integré varios componentes en un solo sistema. Este proyecto monitorea tanto el nivel del agua como su contaminación. Aquí pueden ver todo el código. Para medir el nivel, utilicé el sensor ultrasónico y para la contaminación se simuló una sonda de conductividad conectada a una entrada analógica, que es esta de acá. El sistema mostraba la información en pantalla LCD y además utilizaba LEDs y alertas para indicar diferentes estados del agua. Por ejemplo, si el agua estaba muy alta, se aproxima mucho al sensor, empieza a sonar el pulser y se prende el reloj. Otro sensor sería el del potenciómetro. Si yo simulo con el potenciómetro un nivel de conductividad muy alto, entonces se va a prender otra vez el LED rojo y va a mostrar en pantalla que se acerca hasta los 5 voltios. Esta fue la forma en la que yo logré, pues como simular esto, ya que no lo pude hacer en físico, en persona. Y bueno, este proyecto final fue importante porque integró entradas digitales, entradas analógicas, sensores, pantalla LCD y lógica de programación en un solo sistema funcional. Además, permitió comprender cómo la electrónica puede aplicarse en sistemas de monitoreo ambiental y tratamiento de agua.